Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Herbert Marcuse titulada Acerca del carácter afirmativo de la cultura, parte 2. El texto fue publicado en Cultura y Sociedad en Buenos Aires en 1967. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos subsecuentes sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse en este proyecto de apoyo a la educación. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 4 de septiembre de 2013. Acerca del carácter afirmativo de la cultura. Herbert Marcuse, parte 2. La cultura afirmativa recogió, con su idea de la humanidad pura, la exigencia histórica de la satisfacción general del individuo. Si consideramos la naturaleza tal como la conocemos, según las leyes que en ella se encuentran, vemos que no hay nada superior a la humanidad en el hombre. En este concepto se resume todo aquello que está dirigido a la noble educación del hombre para la razón y la libertad, para los sentidos e instintos más finos, para la salud más delicada y fuerte, para la realización y dominio de la tierra. Todas las leyes humanas y todas las formas de gobierno han de tener solo un fin, que cada uno, sin ser molestado por el prójimo, puedan ejercitar sus fuerzas y un goce más hermoso y más libre de la vida. La realización suprema del hombre está vinculada a una comunidad de personas libres y razonables en la que cada una tiene las mismas posibilidades de desarrollo y satisfacción de todas sus fuerzas. El concepto de persona, que a través de la lucha contra las colectividades opresivas se ha mantenido vivo hasta hoy, abarca por encima de todas las contradicciones y convenciones sociales a todos los individuos. Nadie libera al individuo de la carga de su existencia, pero nadie le prescribe lo que puede y debe hacer. Nadie fuera de la ley que se encuentra en su propio pecho. La naturaleza ha querido que el hombre produzca por sí mismo todo aquello que está más allá de la regulación mecánica de su existencia animal y que no pueda participar de ninguna felicidad o perfección que él mismo no haya creado, liberado del instinto por su propia razón. Toda la riqueza y toda la pobreza proceden de él mismo y repercuten sobre él. Todo individuo se encuentra en relación inmediata consigo mismo, su mediación terrenal o celestial, y por esto está también en relación inmediata con todos los demás. Esta idea de persona encontró su expresión más clara en la poesía clásica a partir de Shakespeare. En sus dramas, los personajes están tan cerca el uno del otro que entre ellos no existe nada que no pueda ser expresado o que sea inefable. El verso hace posible lo que en la prosa de la realidad se ha vuelto imposible. En los versos de los personajes, liberados de todo aislamiento y distancia social, hablan de las primeras y de las últimas cuestiones del hombre. Superan la soledad fáctica en el ardor de las bellas y grandes frases o presentan la soledad bajo el aspecto de belleza metafísica. El criminal y el santo, el príncipe y el siervo, el sabio y el loco, el rico y el pobre, se unen en una discusión cuyo resultado ha de ser el esplendor de la verdad. La unidad que el arte representa, la pura humanidad de sus personajes, es irreal. Es lo opuesto a aquello que sucede en la realidad social. La fuerza crítico-revolucionaria del ideal, que precisamente con su irrealidad mantiene vivos los mejores anhelos del hombre en medio de una realidad penosa, se vuelve evidente en aquellos periodos en que las clases satisfechas traicionan expresamente sus propios ideales. Naturalmente, el ideal estaba concebido de tal manera que en él dominaban menos los rasgos progresistas que los conservadores, menos los rasgos críticos que los justificantes. Su realización es alcanzada mediante los individuos, a través de la formación cultural. La cultura significa
más que un mundo mejor, un mundo más noble, un mundo al que no se ha de llegar mediante la transformación del orden material de la vida, sino mediante algo que acontece en el alma del individuo. La humanidad se transforma en un estado interno del hombre. La libertad, la bondad, la belleza se convierten en cualidades del alma, comprensión de todo lo humano, conocimiento de la grandeza de todos los tiempos, valoración de todo lo difícil y de todo lo sublime, respeto ante la historia en la que todo esto ha sucedido. De una situación de este tipo ha de fluir un actuar que no está dirigido contra el orden impuesto. No tiene cultura quien interpreta las verdades de la humanidad como llamado a la lucha, sino como actitud. Esta actitud conduce a un poder conducirse, a un poder mostrar la armonía y medida en las instituciones cotidianas. La cultura ha de dignificar lo ya dado y no sustituirlo por algo nuevo. De esta manera, la cultura eleva al individuo sin liberarlo de su sometimiento real. Habla de la dignidad del hombre sin preocuparse de una efectiva situación digna del hombre. La belleza de la cultura es, sobre todo, una belleza interna y la externa solo puede provenir de ella. Su reino es esencialmente un reino del alma. El interés de la cultura por los valores del espíritu es, por lo menos desde Herder, un elemento constitutivo del concepto afirmativo de la cultura. Los valores espirituales forman parte de la definición de cultura, como oposición a la mera civilización. Alfred Weber se limita tan solo a extraer la consecuencia de un concepto de cultura vigente desde hacía ya tiempo cuando define cultura. Cultura es simplemente aquello que es expresión espiritual, anímica, querer espiritual anímico, y por lo tanto expresión y querer de un ser, de un alma, situada por detrás de todo dominio intelectual de existencia y que en su afán de expresión y en su querer no se preocupa por la finalidad y la utilidad. De aquí surge el concepto de cultura como forma de expresión y liberación de lo anímico en la sustancia existencial, espiritual y material. El alma que sirve de base a esta concepción es algo más que la totalidad de las fuerzas y mecanismos psíquicos, que son objeto, por ejemplo, de la psicología empírica. Alude al ser no corporal del hombre en tanto sustancia propiamente dicha del individuo. El carácter de sustancia del alma ha estado, desde Descartes, basado en la peculiaridad del yo como res cogitans, mientras que el mundo situado más allá del yo es, en principio, mensurable y es materia, cuyo movimiento es calculable. El yo escapa como única dimensión de la realidad al racionalismo materialista de la burguesía en ascenso. El yo, en tanto sustancia esencialmente diferente al mundo corporal, se produce una extraordinaria división del yo en dos campos. El yo, en tanto sujeto del pensamiento, mens, espíritu, está en su peculiaridad autoconsciente, aquende el ser de la materia, como su a priori, mientras que Descartes trata de interpretar materialísticamente al yo en tanto alma, ánima, en tanto sujeto de las pasiones, amor y odio, alegría y tristeza, celos, vergüenza, remordimiento, agradecimiento, etc. Las pasiones del alma quedan reducidas a la circulación de la sangre y a su modificación en el cerebro. La reducción no es perfecta. Se hace depender de los nervios a todos los movimientos musculares y sensaciones que provienen del cerebro como finos hilos o tubitos. Pero los nervios mismos deben contener un aire muy fino, un aliento al que se denomina espíritu vital. A pesar de este residuo inmaterial, la tendencia de la interpretación es clara. El yo es o bien espíritu, pensar, cogito men cogitare, o bien, en la medida en que no es mero pensar, cogitatio, es un mente corporal y ya no es más el ojo genuino. Las cualidades y afinidades que se le adscriben pertenecen entonces a la res extensa. Y, sin embargo,
no pueden disolverse totalmente en la materia. El alma es un reino intermedio, no dominado, entre la inconmovible autoconciencia del puro pensar y la certeza físico-matemática del ser material. Aquello que después constituirá el alma, los sentimientos, los deseos, los instintos y anhelos del individuo, quedan desde el comienzo fuera del sistema de la filosofía de la razón. La situación de la psicología empírica, es decir, de la disciplina que realmente trata del alma humana dentro de la filosofía de la razón, es característica, existe sin poder ser justificada por la razón misma. Kant polemizó en contra de la inclusión de la psicología empírica dentro de la metafísica racional. Baumgarten, la psicología empírica tiene que ser desterrada totalmente de la metafísica y es absolutamente incompatible con la idea de esta última. Y agrega, pero además habrá que otorgarle, sin embargo, un lugar pequeño en los planes de estudio, es decir, como mero episodio, por razones económicas, porque no es lo suficientemente rica como para constituir por sí sola una disciplina, pero es demasiado importante como para expulsarla totalmente o ubicarla en alguna otra parte. Es simplemente un huésped extraño a quien se le concede asilo por un tiempo hasta que encuentre su propia morada en una antropología más amplia. Y en sus lecciones sobre metafísica de 1792 a 1793, Kant se expresa aún más escépticamente acerca de este huésped extraño. ¿Es posible una psicología empírica como ciencia? No. Nuestros conocimientos acerca del alma son demasiado limitados. La distancia que separa la filosofía de la razón con respecto al alma hace referencia a una situación fundamental. En el proceso social del trabajo, el alma no tiene participación alguna. El trabajo concreto es reducido al abstracto que posibilita el intercambio de los productos del trabajo como mercancías. La idea del alma parece referirse a círculos de la vida que escapan a la razón abstracta de la praxis burguesa. La elaboración de la materia es realizada solo por una parte de la res cogitans, por la razón técnica. Comenzando con la división del trabajo según las exigencias de la manufactura y terminando con la industria de máquinas, las potencias espirituales del proceso material de la producción se enfrentan con el productor inmediato como propiedad ajena y fuerza dominante. En la medida en que el pensamiento no es inmediatamente razón técnica, se separa cada vez más desde Descartes de una vinculación consciente con la praxis social y permite la cosificación que él mismo estimula. Si en esta praxis las relaciones humanas aparecen como relaciones objetivas, como leyes de las cosas, la filosofía deja librada al individuo esta apariencia y se refugia en la constitución trascendental del mundo, que se opera en la pura subjetividad. La filosofía trascendental no logra acercarse a la cosificación. Investiga tan solo el proceso de conocimiento del mundo ya cosificado. La dicotomía del res cogitans y res extensa no afecta al alma. Esta no puede ser entendida ni como mera res cogitans ni como mera res extensa. Kant destruyó la psicología racional sin poder alcanzar la psicología empírica. En Hegel, cada determinación del alma es concebida desde el espíritu al transformarse en su verdad. El alma, según Hegel, está caracterizada esencialmente por no ser aún espíritu. Cuando en su teoría del espíritu subjetivo se trata de la psicología, es decir, del alma humana, el concepto rector ya no es el alma, sino el espíritu. Hegel trata el problema del alma principalmente en la antropología. Allí está aún totalmente ligada a determinaciones naturales. Aquí habla Hegel de la vida planetaria en general, de las diferencias naturales entre las razas, de las edades de la vida, de lo mágico, del sonambulismo, de las distintas formas de los sentimientos psicopáticos y solo unas pocas páginas del alma real, que no es otra cosa que el paso al yo de la conciencia, con lo que se abandona la teoría antropológica del alma y se penetra en la fenomenología del espíritu. El estudio del alma se divide, pues, en dos partes,
una que corresponde a la antropología psicológica y otra a la filosofía del espíritu. Tampoco grandes sistemas de la filosofía burguesa de la razón hay lugar para la consideración integral del alma. Los verdaderos objetos de la psicología, los sentimientos, los instintos, la voluntad, se presentan solo como formas de la existencia del espíritu. Sin embargo, la cultura afirmativa entiende por alma aquello que precisamente no es espíritu. Lo que se quiere decir con alma es inaccesible para la luz del espíritu, para el entendimiento, para la investigación empírica. Es más fácil seccionar y analizar un tema de Beethoven mediante el bisturí y los ácidos que analizar el alma con la ayuda del pensamiento abstracto. Con esta idea del alma, las facultades, actividades y propiedades del hombre no corporales, de acuerdo con la división tradicional, representación, sentimiento y apetitos, quedan reunidas en una unidad indivisible, unidad que se conserva manifiestamente en todas las conductas del individuo y que es la que precisamente constituye su individualidad. Este concepto de alma, que es típico de la cultura afirmativa, no ha sido acuñado por la filosofía. Las referencias a Descartes, Kant y Hegel indican tan solo la perplejidad de la filosofía con respecto al alma. La idea del alma encontró su primera expresión positiva en la literatura del Renacimiento. Aquí el alma es, por lo pronto, una parte no investigada de un mundo a descubrir, al cual se extienden aquellas exigencias cuyo anuncio acompañó en la nueva sociedad el dominio racional del mundo por el hombre liberado, libertad y autovaloración del individuo. De esta manera, el reino del alma, de la vida interior, es el correlato de las riquezas de la vida exterior recientemente descubiertas. El interés por las situaciones individuales, incomparables y reales, hasta entonces descuidadas del alma, formaba parte del programa de vivir la vida total e integralmente. La preocupación por el alma tiene su influencia en la creciente diferenciación de las individualidades y aumenta la alegría vital de los hombres por un desarrollo natural basado en la esencia del hombre. Vista desde la plenitud de la cultura afirmativa, es decir, desde los siglos XVIII y XIX, esa pretensión anímica se presenta como una promesa no cumplida. La idea del desarrollo natural ha quedado, pero significa sobre todo el desarrollo interno. En el mundo externo, el alma no puede desarrollarse libremente. La organización de este mundo, a través del proceso capitalista del trabajo, transformó el desarrollo del individuo en competencia económica e hizo depender del mercado la satisfacción de sus necesidades. Con el alma, la cultura afirmativa protesta en contra de la cosificación para caer, sin embargo, en ella. El alma está protegida como el único ámbito de la vida que aún no ha sido incorporado al proceso social del trabajo. La palabra alma proporciona a los hombres superiores el sentimiento de su existencia interna, separada de todo lo real y de todo lo que ya es, un sentimiento muy determinado por las posibilidades más secretas e íntimas de su vida, de su destino, de su historia. Desde el comienzo y en el lenguaje de todas las culturas, es un signo en el que se resume todo aquello que no es el mundo. Y con toda esta cualidad negativa se convierte el alma en la única garantía, aún no mancillada, de los ideales burgueses. El alma sublimiza la resignación. En una sociedad que está determinada por la ley de los valores económicos, el ideal que sitúa al hombre individual e irreemplazable, por encima de todas las diferencias sociales y naturales, que afirma que entre los hombres debe privar la verdad, el bien y la justicia, y que todos los crímenes humanos deben ser expiados por la pura humanidad, solo puede estar representado por el alma y los hechos anímicos. La salvación solo puede provenir del alma pura. Todo lo demás es inhumano, está desacreditado. Evidentemente, solo el alma carece de valor de cambio. El valor del alma no depende del cuerpo como para poder ser convertida en objeto y mercancía. Existe un alma bella en un cuerpo feo, un alma sana en un cuerpo enfermo y un alma noble en un cuerpo mezquino, y viceversa. Hay algo de verdad en la proporción que afirma que lo que le sucede al cuerpo no puede afectar al alma, pero esta verdad ha adquirido en el orden existente
una forma terrible. La libertad del alma ha sido utilizada para disculpar la miseria, el martirio y la servidumbre del cuerpo. Ha estado al servicio de la entrega ideológica de la existencia a la economía del capitalismo. Sin embargo, bien entendida, la libertad del alma no se refiere a la participación del hombre en un más allá eterno, en donde finalmente todo estará bien, pero será ya inútil para el individuo. Presupone más bien aquella verdad superior que afirma que en la Tierra es posible una organización de la existencia social en la que la economía no es la que decide acerca de la vida de los individuos. No solo de pan vive el hombre. Esta verdad no queda eliminada por la interpretación falsa de que el alimento espiritual es un sustituto suficiente de la carencia de pan. Así como el alma parece escapar a la ley del valor, lo mismo sucede con la cosificación. Casi es posible definirla diciendo que todas las relaciones cosificadas pueden ser resueltas y superadas en lo humano. El alma funda una amplia comunidad interna de los hombres que se extiende a través de los siglos. El primer pensamiento en la primera alma humana está vinculado al último pensamiento de la última alma humana. La educación del alma y su grandeza unifican en el reino de la cultura la desigualdad y la falta de libertad de la competencia cotidiana. En la medida en que en ella aparecen los individuos como seres libres e iguales. Quien ve a través del alma ve más allá de las relaciones económicas, al hombre mismo. Cuando el alma habla, se trasciende la posición y valoración contingentes de los hombres en el proceso social. El amor rompe las barreras entre los ricos y los pobres, entre los superiores y los inferiores. La amistad mantiene la fidelidad aún con respecto a los humillados y a los despreciados, y la verdad hace oír su voz aún ante el trono de los tiranos. El alma se desarrolla, a pesar de todas las inhibiciones y miserias sociales, en el interior de los individuos. El ámbito vital más pequeño es lo suficientemente grande como para poder transformarse en un ámbito anímico infinito. Tal ha sido la forma como la cultura afirmativa en su periodo clásico ha ensalzado siempre al alma. En primer lugar, se contrapone el alma al cuerpo del individuo, cuando se la considera como el ámbito fundamental de la vida. Puede querer indicarse con esto dos cosas. Por una parte, una renuncia a los sentidos en tanto ámbito irrelevante de la vida, y por otra, un sometimiento de los sentidos al dominio del alma. Indiscutiblemente, la cultura afirmativa adoptó esta última posición. La renuncia a los sentidos significaría la renuncia al placer. Presupone la ausencia de la conciencia desdichada y una posibilidad real de satisfacción. En la sociedad burguesa se opone a ella, en medida creciente, la necesidad de disciplinar a las masas insatisfechas. Una de las tareas fundamentales de la educación cultural será la internalización del placer mediante su espiritualización. Al incorporar a los sentidos al acontecer anímico, se los sublima, se los controla. De la conjunción de los sentidos y del alma nace la idea burguesa del amor. La espiritualización de los sentidos funde lo material con lo celestial, la muerte con la eternidad. Cuanto más débil se vuelve la fe en el más allá celestial, tanto más fuerte es el respeto por el más allá del alma. En la idea del amor se refugia el anhelo de la permanencia de la felicidad terrenal, de la bendición de lo absoluto, de la superación del fin. Los amantes en la poesía burguesa recurren al amor para superar la transitoriedad cotidiana, la justicia de la realidad, la servidumbre del individuo, la muerte. La muerte no les viene de afuera, sino que está enraizada en el amor mismo. La liberación del individuo se realiza en una sociedad que no está edificada sobre la solidaridad, sino sobre la oposición de los intereses de los individuos. El individuo es considerado como una mónada independiente y autosuficiente. Su relación con el mundo, humano y extrahumano, es o bien una relación inmediatamente abstracta. El individuo constituye en sí mismo el mundo, en tanto ya cognoscente, sentiente, volente, o bien una relación abstracta mediatizada, determinada por las leyes ciegas de la producción de mercancías y del mercado.
En ambos casos no se supera el aislamiento monádico del individuo. Su superación significaría el establecimiento de una solidaridad real, la que supone la superación de la sociedad individualista por una forma superior de la existencia social. Pero la idea del amor exige la superación individual del aislamiento monádico. Pretende la entrega fecunda de la individualidad a la solidaridad incondicionada entre persona y persona. En una sociedad en la que la oposición de los intereses es el principium individuationis, esta entrega perfecta se da en forma pura tan solo en la muerte. Pues solo la muerte elimina todas aquellas circunstancias condicionadas exteriores que destruyen la solidaridad permanente y contra las que luchan los individuos. La muerte no se presenta como la desaparición de la existencia en la nada, sino más bien como la única perfección posible del amor, y por lo tanto como el más profundo sentido de este último. Mientras el amor en el arte es elevado a la categoría de tragedia, en la vida cotidiana burguesa amenaza con transformarse en simple deber y hábito. El amor contiene en sí mismo el principio individualista de la nueva sociedad. Exige exclusividad. Esta exclusividad se manifiesta en la exigencia de fidelidad incondicionada que, partiendo del alma, ha de obligar también a los sentidos. Pero la espiritualización de los sentidos pide a estos algo que no pueden proporcionar: escapar al cambio y a la modificación e incorporarse a la unidad e indivisibilidad de la persona. En este punto ha de existir una armonía preestablecida entre interioridad y exterioridad, posibilidad y realidad, que precisamente es destruida por el principio anárquico de la sociedad. Esta contradicción vuelve falsa la fidelidad, excluyente, mutilando la sensibilidad, lo que se manifiesta en la actitud hipócrita de la pequeña burguesía. Las relaciones puramente privadas, tales como el amor y la amistad, son las únicas en las que ha de conservarse el dominio inmediato del alma sobre la realidad. En todos los demás casos, el alma tiene, sobre todo, la función de elevarnos a los ideales, sin urgir su realización. El alma tiene una acción tranquilizadora, por ser excluida de la cosificación. Es la que menos la padece y la que menor resistencia. Como el sentido y el valor del alma no dependen de la realidad histórica, pueden seguir incólume, aún en una realidad injusta. Las alegrías del alma son menos costosas que las del cuerpo, son menos peligrosas y se las conceden gustosamente. Una diferencia esencial entre alma y espíritu es que aquella no está dirigida al conocimiento de la verdad. Allí donde el espíritu tiene que condenar, el alma puede aún refugiarse en la comprensión. El conocimiento procura distinguir entre lo uno y lo otro y elimina la oposición solo sobre la base de la fría necesidad de las cosas. En el alma se reconcilian rápidamente las oposiciones externas que se transforman en unidad interna. Si existe un alma fáustica, occidental y germánica, entonces pertenece a ella una cultura fáustica, occidental y germánica. Y en este caso, la sociedad feudal, la capitalista, la socialista son solo manifestaciones de esta alma y sus crasas oposiciones se disuelven en la hermosa y profunda unidad de la cultura. La naturaleza conciliadora del alma se muestra claramente cuando la psicología se convierte en el órgano de las ciencias del espíritu, sin estar basada en una teoría de la sociedad que vaya más allá de esta cultura. El alma tiene una gran afinidad con el historicismo. Ya en Herder, el alma, liberada del racionalismo, tiene que poder intuir afectivamente todo. Para poder intuir toda la naturaleza del alma, que domina por doquier, que modela todas las restantes tendencias y fuerzas del alma y que colorea hasta las acciones más indiferentes, no hay que recurrir a las palabras, sino penetrar en la época, en la región, en toda la historia. Hay que intuir e intuir efectivamente todo. El alma, por su carácter de intuición universal, resta valor a la distinción entre lo correcto y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo racional y lo irracional, proporcionada por el análisis de la realidad social con respecto a las posibilidades alcanzadas en la organización material de la existencia. Según Ranke, cada época histórica manifiesta una tendencia diferente del mismo espíritu humano.
Cada una tiene un sentido en sí misma y su valor no se basa en lo que de ella surja, sino en su propia existencia, en su propio ser. El alma no dice nada con respecto a la corrección de aquello que representa. Para transformar una mala causa en un sublime, del caso de Dostoyevsky, las almas profundas y finas pueden estar al margen de la lucha por un futuro mejor del hombre y hasta adherirse al otro bando. El alma se asusta frente a la dura verdad de la teoría que señala la necesidad de modificación de una forma miserable de la existencia. ¿Cómo puede una transformación externa decidir acerca de la verdadera sustancia eterna del hombre? El alma se deja ablandar y amansar, obedeciendo a hechos que en última instancia tampoco le interesan. De esta manera el alma pudo convertirse en un factor útil de la técnica de dominio de las masas en la época de los estados autoritarios en que fue necesario movilizar todas las fuerzas disponibles en contra de una modificación real de la existencia social. Con ayuda del alma, la burguesía de la última época pudo enterrar sus antiguos ideales. Decir que lo que importa es el alma es útil cuando lo único que importa es el poder. Pero lo que realmente interesa es el alma, la vida no expresada y no realizada del individuo. En la cultura del alma entraron de manera falsa aquellas fuerzas y necesidades que no encontraban lugar en la existencia cotidiana. El ideal cultural recogió el anhelo de una vida mejor, de humanidad, bondad, alegría, verdad, solidaridad. Pero todo esto lleva el sello afirmativo. Pertenece a un mundo superior, más puro, no cotidiano. Todas estas fuerzas son internalizadas como deberes del alma individual. Así, el alma debe realizar aquello que continuamente se viola en la existencia externa, o son presentadas como objetos del arte, y así su realidad es reducida a un ámbito que esencialmente no es el de la vida real. La ejemplificación del ideal cultural en el plano del arte tiene aquí su razón. La sociedad burguesa solo ha tolerado la realización de sus propios ideales en el arte, y solo aquí los ha tomado en serio, como exigencia universal. Lo que en la realidad es considerado como utopía, fantasía o perturbación está allí permitido. En el arte, la cultura afirmativa ha señalado las verdades olvidadas sobre las cuales, en la vida cotidiana, triunfa la justicia de la realidad. El medium de la belleza purifica la verdad y la aleja del presente. Lo que sucede en el arte no obliga a nada. Cuando este mundo bello no es presentado como algo remoto, la obra de arte clásica de la humanidad y victoriosa, la Ifigenia de Goethe, es un drama histórico. Es desactualizado por obra y gracia de la magia de la belleza. En el medium de la belleza los hombres pueden participar de la felicidad, pero solo en el ideal del arte la belleza fue afirmada con la conciencia tranquila, pues en realidad aquella tiene un poder peligroso que amenaza la organización ya dada de la existencia. El carácter inmediatamente sensible de la belleza hace también referencia inmediata a la felicidad sensible. Según Hume, una de las características fundamentales de la belleza es proporcionar placer. El placer no es solo un fenómeno concomitante de la belleza, sino un elemento constitutivo de su esencia. Y según Nietzsche, la belleza despierta la dicha afrodisíaca. Nietzsche polemiza contra la definición de la belleza de Kant como aquello que provoca en nosotros una sensación de agrado no interesado, oponiéndole la frase de Stendhal, que afirma que la belleza es una promesa de Bonheur. Aquí reside el peligro de una sociedad que tiene que racionalizar y regular la belleza, la felicidad. La belleza es, en verdad, impúdica, muestra aquello que no puede ser mostrado públicamente y que a la mayoría le está negado. Separada de su vinculación con el ideal en el ámbito de la pura sensibilidad, la belleza sufre de la desvalorización general de este ámbito. Liberada de todas las exigencias anímicas y espirituales, la belleza puede ser gozada, con la conciencia tranquila, solo en un campo exactamente delimitado, sabiendo que de esta manera uno se relaja y se abandona por un breve tiempo. La sociedad burguesa
liberó a los individuos, pero solo en tanto personas que han de mantenerse disciplinadas. La libertad dependió desde un principio de la prohibición del placer. La sociedad dividida en clases conoce una sola forma para transformar a los hombres en instrumentos de placer: la servidumbre y la explotación. En el nuevo orden, como las clases dominadas no presentan un servicio inmediato y personal, sino que son utilizadas mediatamente como elementos de producción de plusvalía para el mercado, se consideró inhumano utilizar el cuerpo de los dominados como fuente de placer y emplear al hombre directamente como medio. Kant. En cambio, se pensó que la utilización de sus cuerpos y de su inteligencia para obtener una mayor ganancia era el ejercicio natural de la libertad. Consecuentemente, la cosificación de la fábrica se convirtió en deber moral de los pobres, pero la cosificación del cuerpo como instrumento de placer se volvió algo reprobable, se transformó en prostitución. En esta sociedad, la miseria es también la condición de la ganancia y del poder. Sin embargo, la dependencia se realiza en el medio de la libertad abstracta. La venta del trabajo ha de realizarse sobre la base de la propia decisión del pobre. El pobre realiza su trabajo al servicio de quien le da pan. Su persona en sí, separada de las funciones socialmente valiosas, este abstracto puede conservarlo para sí y erigirlo en santuario. El pobre debe mantener puro este santuario. La prohibición de ofrecer su cuerpo al mercado como instrumento de placer en vez de instrumento de trabajo es una de las raíces sociales y psíquicas fundamentales de la ideología burguesa patriarcal. En este punto se trazan los límites de la cosificación y su respeto tiene vital importancia para el sistema. Así pues, cuando el cuerpo, en tanto manifestación o depositario de la función sexual, se convierte en mercancía, provoca el desprecio general. Se lesiona el tabú. Esto vale no solo con respecto a la prostitución, sino también con respecto a toda producción de placer que no pertenezca, por razones de higiene social, a la reproducción. Sin embargo, las clases desmoralizadas, que conservan formas semimedievales y que han sido desplazadas a las capas más inferiores de la sociedad, constituyen, en este caso, un recuerdo premonitorio. Ahí, cuando el cuerpo se convierte en una cosa bella, puede presumirse una nueva felicidad. En el caso extremo de la cosificación, el hombre triunfa sobre aquella. El arte del cuerpo bello, tal como hoy puede mostrarse solo en el circo, en las variedades y las revistas, esta frivolidad desprejuiciada y lúdica anuncia la alegría por la liberación del ideal, a la que el hombre puede llegar cuando la humanidad, convertida verdaderamente en sujeto, domine a la materia. Solo cuando se suprima la vinculación con el ideal afirmativo, cuando se goce de una existencia sabia, sin racionalización alguna y sin el menor sentimiento puritano de culpa, es decir, cuando se libere a los sentidos de su atadura al alma, surgirá el primer brillo de otra cultura. Pero, según la cultura afirmativa, los ámbitos carentes de alma, desanimados, no pertenecen a la cultura. Al igual que todos los otros bienes de la esfera de la civilización, quedan liberados abiertamente a las leyes de los valores económicos. Solo la belleza animada y su goce animado es admitido en la cultura. Como los animales son incapaces de conocer y gozar la belleza, Salisbury deduce que tampoco el hombre puede, mediante los sentidos o mediante la parte animal de su ser, comprender y gozar la belleza. El goce de lo bello y lo bueno se realiza de una manera más noble, con la ayuda de lo más noble que existe, de su espíritu y de su razón, cuando el placer no está situado en el alma sino en cualquier otra parte. Entonces el goce mismo ya no es bello y su expresión carece de encanto y gracia. Solo en el medium de la belleza ideal, en el arte, puede reproducirse la felicidad en tanto valor cultural, en el todo de la vida social. Esto no sucede con los otros dos ámbitos de la cultura, que participan con el arte en la presentación de la verdad ideal.
En la filosofía se volvió cada vez más desconfiada con respecto a la felicidad. La religión le concedió un lugar solo en el más allá. La belleza ideal fue la forma bajo la que podía expresarse el anhelo y gozarse de la felicidad. De esta manera, el arte se convirtió en precursor de una verdad posible. La estética clásica alemana concibió la belleza y verdad en la idea de una educación estética del género humano. Schill decía que el problema político de una mejor organización de la sociedad debe seguir el camino del estético, porque es la belleza la que nos lleva a la libertad. Y en su poema, Los artistas, expresa la relación entre la cultura existente y la futura en los siguientes versos. De acuerdo con la medida de la verdad socialmente permitida y bajo la forma de una felicidad canalizada, el arte es, dentro de la cultura afirmativa, el ámbito supremo y más representativo de la cultura. Nietzsche lo definió así: cultura, dominio del arte sobre la vida. ¿Por qué ha de atribuirse el arte este papel extraordinario? La belleza del arte, a diferencia de la verdad de la teoría, es soportable en un presente sin penurias. Aún en él pueden proporcionar felicidad. La teoría verdadera conoce la miseria y la desgracia de lo existente. Cuando muestra el camino de la reforma, no nos consuela reconciliándonos con el presente. Pero en un mundo desgraciado, la felicidad tiene que ser siempre un consuelo. El consuelo del instante bello en la cadena interminable de desgracias. El goce de la felicidad está limitado al instante de un episodio, pero el instante llega consigo la amargura de su desaparición. Y dado el aislamiento de los individuos solitarios, no hay nadie que conserve la propia felicidad después de la desaparición del instante. Nadie que no caiga en el mismo aislamiento. Esta transitoriedad que no deja tras sí la solidaridad de los sobrevivientes necesita ser eternizada para poder ser soportable, pues se repite en cada instante de la existencia y anuncia al mismo tiempo la muerte en cada instante, porque cada instante lleva en sí mismo la muerte. Hay que eternizar el instante bello para hacer posible algo que se parezca a la felicidad. La cultura afirmativa eterniza el instante bello en la felicidad que nos ofrece. Eterniza lo transitorio. Una de las tareas sociales fundamentales de la cultura afirmativa está basada en esa contradicción entre la transitoriedad desdichada de una existencia deplorable y la necesidad de la felicidad que hace soportable esta existencia. Dentro de cada existencia, la solución puede ser solo aparente. Precisamente en este carácter de apariencia de la belleza del arte descansa la posibilidad de la solución. Por una parte, el goce de la felicidad puede estar permitido solo bajo una forma animizada, idealizada. Por otra, la idealización anula el sentido de la felicidad. El ideal no puede ser gozado. Todo placer le es extraño. Destruiría el rigor y la pureza que tiene que poseer en la realidad carente de ideales de esta sociedad para poder cumplir su función de internalización y de disciplina. El ideal que persigue la persona abnegada, que se coloca bajo el imperativo categórico del deber, este ideal kantiano es solo la síntesis de todas las tendencias afirmativas de la cultura. Es insensible a la felicidad, es incapaz de generar felicidad o consuelo, ya que no existe la satisfacción actual. Para que el individuo pueda someterse al ideal de una manera tal que en él crea reencontrar sus anhelos y necesidades prácticas como realizadas y satisfechas, el ideal tiene que tener apariencia de satisfacción actual. Esta es la realidad aparente que ni el filósofo ni la religión pueden alcanzar. Solo el arte lo logra, precisamente en el medium de la belleza. Goethe ha dejado entrever este papel engañoso y reconfortante de la belleza. El espíritu humano se encuentra en una situación estupenda cuando honra, cuando adora, cuando ensalza un objeto, ensalzándose a sí mismo. Pero esta situación no dura mucho tiempo. Muy pronto, los conceptos generales lo dejan frío. El ideal lo eleva por encima de sí mismos, pero entonces desea volver a tenerse a sí mismo, a sentir aquella simpatía por lo individual, sin recaer en aquella limitación y sin perder tampoco lo importante.
lo que eleva el espíritu. ¿Qué sería de él en esta situación si no interviniese la belleza y solucionase felizmente el enigma? Ella es la que da a la ciencia vida y calor, y al suavizar lo importante, lo sublime, y al derramar su ambrosía celestial, nos lo acerca nuevamente. Una bella obra de arte ha recorrido todo el camino y es entonces nuevamente una especie de individuo al que abrazamos con simpatía, del que podemos apropiarnos. En este contexto, lo decisivo no es que el arte represente la realidad ideal, sino que la presente como realidad bella. La belleza proporciona al ideal el carácter amable, espiritual y sedante de la felicidad. Ella es la que proporciona la apariencia del arte al despertar en el mundo de la apariencia la impresión de familiaridad, de actualidad, es decir, de realidad. Gracias a la apariencia hay algo que aparecer. En la belleza de la obra de arte, por un instante, el anhelo queda colmado. Quien la contempla siente felicidad. Y una vez que esta belleza tiene la forma de obra de arte, es posible repetir siempre este instante bello. La obra de arte lo vuelve eterno. El hombre puede siempre reproducir en el goce estético esta felicidad. La cultura afirmativa fue la forma histórica bajo la cual se conservaron, por encima de la reproducción material de la existencia, las necesidades del hombre. Y en este sentido puede decirse lo mismo que con respecto a la forma de la realidad social a la que pertenece, que también tiene algo de razón. En verdad, la cultura afirmativa ha liberado a las relaciones externas de la responsabilidad por el destino del hombre. De esta manera estabiliza su injusticia, pero al mismo tiempo le contrapone la imagen de un orden mejor, cuya realización se encomienda al presente. La imagen está deformada y esta deformación falsea todos los valores culturales de la burguesía. Sin embargo, es una imagen de la felicidad. Hay una parte de la felicidad terrenal en las obras del gran arte burgués, aun cuando aquellas se refieren al cielo. El individuo goza la felicidad, el bien, el esplendor y la paz, la alegría triunfante. Goza también el dolor y la pena, la crueldad y el crimen. Experimenta una liberación y encuentra comprensión y respuesta para sus instintos y exigencias. Se reproduce una quiebra privada de la cosificación. En el arte no es necesario hacer justicia a la realidad. Aquí lo que interesa es el hombre, no es su profesión o su posición social. La pena es la pena y la alegría, alegría. El mundo aparece otra vez como lo que es por detrás de la forma de mercancía. Un paisaje es realmente un paisaje. Un hombre realmente una cosa. En aquella forma de existencia que corresponde a la cultura afirmativa, la felicidad de la existencia es solo posible como felicidad en la apariencia. Pero la apariencia tiene un efecto real, produce satisfacción. Sin embargo, su sentido es modificado fundamentalmente. La apariencia se pone al servicio de lo existente. La idea rebelde se transforma en palanca de justificación. El hecho de que exista un mundo más elevado, un bien superior al de la existencia material, oculta la verdad de que es posible crear una existencia material mejor, en la que tal felicidad se convierte en medio de ordenación y moderación. El arte, al mostrar la belleza como algo actual, tranquiliza el anhelo de los rebeldes. Conjuntamente con los otros ámbitos de la cultura, contribuye la gran función educativa de esta cultura, disciplinar de tal manera al individuo para quien la nueva libertad había traído una nueva forma de servidumbre, que sea capaz de soportar la falta de libertad de la existencia social. La oposición manifiesta entre las posibilidades de una vida rica, descubiertas precisamente con la ayuda del pensamiento moderno, y la realidad precaria de la vida, impulsó siempre a este pensamiento a internalizar sus propias pretensiones, a sopesar sus propias consecuencias. Fue necesaria una educación secular para hacer soportable este enorme shock cotidiano. Por una parte, la prédica permanente de la libertad, la grandeza y la dignidad inalienables de la persona, del dominio y la autonomía de la razón, de la bondad, de la humanidad, del amor indiscriminado a los hombres, de la justicia, y por otra parte, la humillación general de la mayor parte de la humanidad, la irracionalidad del proceso social de la vida,
el triunfo del mercado de trabajo sobre la humanidad, de la ganancia sobre el amor al hombre. Sobre el terreno de la vida empobrecida ha crecido todo un conjunto de falsificaciones bajo la forma de trascendencia y del más allá. Pero al injertar la felicidad cultural en la desgracia, al animizar los sentidos, se atenúa la pobreza y la precariedad de esta vida, convirtiéndola en una sana capacidad del trabajo. Este es el verdadero milagro de una cultura afirmativa. Los hombres pueden sentirse felices aun cuando no lo sean en absoluto. La apariencia vuelve incorrecta la afirmación de la propia felicidad. El individuo, reducido a sí mismo, aprende a soportar y, en cierto modo, a amar su propio aislamiento. La soledad fáctica se eleva a la categoría de soledad metafísica y recibe, en tanto tal, la bendición de la plenitud interna a pesar de la pobreza externa. La cultura afirmativa reproduce y sublimiza con su idea la personalidad, el aislamiento y el empobrecimiento social de los individuos. La personalidad es el depositario del ideal cultural. La personalidad tiene que presentar la felicidad, tal como esta cultura la proclama, como bien supremo, la armonía privada en medio de la anarquía general, la alegre actividad en medio del trabajo amargo. Esta personalidad recoge en sí todo lo bueno y rechaza o ennoblece lo malo. No interesa que el hombre viva su vida, lo que importa es que viva tan bien como sea posible. Este es uno de los lemas de la cultura afirmativa. Por bien se entiende aquí esencialmente la cultura misma: participación en los valores anímicos y espirituales, integración de la existencia individual con la humanidad del alma y con la amplitud del espíritu. La felicidad del placer no racionalizado queda eliminada del ideal de la felicidad. Esta felicidad no puede violar las leyes del orden existente y tampoco necesita violarlas. Debe ser realizada en su inmanencia. La personalidad, que ha de ser, con la realización de la cultura afirmativa, el bien supremo del hombre, tiene que respetar los fundamentos de lo existente. El respeto por las relaciones de poder ya dadas es una de sus virtudes. Sus protestas han de ser medidas y prudentes. No siempre ha sido así. Antes, en el comienzo de la nueva época, la personalidad presentaba una cara diferente. Pertenecía, por lo pronto, al igual que el alma, de la que debía ser la más perfecta encarnación humana, a la ideología de la liberación burguesa del individuo. La persona era la fuente de todas las fuerzas y propiedades que capacitan al individuo para convertirse en señor de su destino y organizar su mundo en torno de acuerdo con sus necesidades. Jacob Burckhardt ha presentado esta idea de personalidad en su concepto del hombre universal, del Renacimiento. Cuando se hacía referencia al individuo como personalidad, se quería destacar de esta manera que todo lo que había hecho de sí lo debía solo a sí mismo, no a sus antepasados, a su testamento social o a su Dios. La característica de la personalidad no era solo espiritual, un alma bella, sino más bien el poder, la influencia, la fama, un ámbito vital para su actuar lo más amplio y pleno posible. En el concepto de personalidad representativo de la cultura afirmativa, a partir de Kant, ya no hay huella alguna de este activismo expansivo. La personalidad es dueña de su existencia solo en tanto sujeto anímico y ético. La libertad e independencia del mecanismo de toda la naturaleza que ha de caracterizar su esencia es solo una libertad inteligible que acepta las circunstancias vitales dadas como materia del saber. El ámbito de la realización externa se vuelve muy pequeño, mientras que el de la realización interna es muy grande. El individuo ha aprendido a plantearse, ante todo, las exigencias a sí mismo. El dueño del alma se ha vuelto más ambicioso en lo interno y más modesto en lo externo. La persona ya no es el trampolín para el ataque del mundo, sino una línea de retaguardia bien protegida, detrás del frente. En su interioridad, en tanto persona ética, posee lo único que el individuo no puede perder. Es la fuente, ya no de la conquista, sino del renunciamiento. Personalidad es, sobre todo, el hombre que renuncia, el que impone su propia realización dentro de las circunstancias ya dadas, por más pobres que ésta sea. Es el que encuentra su felicidad en lo existente.
Pero aún en esta forma tan empobrecida, la idea de personalidad contiene un momento progresista que en última instancia se ocupa del individuo. La singularización cultural de los individuos encerrados en sí mismos, las personalidades que llevan en sí su propia realización, corresponden con todo al método liberal de disciplina que exige que no haya dominio alguno sobre un determinado campo de la vida privada. Deja que el individuo como persona siga existiendo en la medida en que no perturbe el proceso del trabajo y deje liberado a las leyes permanentes de este proceso, a las fuerzas económicas, la integración social de los hombres. Fin de la parte 2.